En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, estamos renovando nuestro compromiso informativo diario con todos ustedes, amigos televidentes, que desde muy temprano nos acompañan en la primera emisión del Noticiero de Televen. Muy amables, muchas gracias. Vamos a recorrer enseguida pues una nueva agenda. En esta ocasión es la agenda del miércoles 5 de octubre, que como siempre pues está protuberante en informaciones y tenemos un inventario bien significativo que irá desarrollándose a lo largo del programa hasta las 8:05 de la mañana aproximadamente, ¿no? Así que vamos a comenzar con un tema bien interesante porque tiene que ver con la presencia de delegados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, junto con representantes del gobierno de Gustavo Petro, y desde luego con una intermediación o la garantía de representantes también de Venezuela, del gobierno de Cuba y del Reino de Noruega. Todo esto a propósito de una reanudación o del reinicio de conversaciones para la paz entre el gobierno de Petro, que procura, según ha dicho, la paz total, no solamente con el ELN, sino con los grupos disidentes de las FARC y también con los grupos paramilitares o autodefensas. Y bueno, es un problema muy serio que arrastra a Colombia desde hace muchísimos años, como es el tema de la violencia. Y está de por medio también el tema del narcotráfico, obviamente, a los cuales algunos de estos grupos pues están vinculados, que ha sido pues claramente definido en este sentido. Bueno, pero vamos a lo concreto. Ayer en la que fue residencia presidencial, porque hoy día no está ocupada como tal, de la Casona, hubo esta reunión. En sus jardines estuvo esta representación nutrida. Posteriormente pues se dio a conocer un comunicado en la formalidad, primero de parte de la representación del Ejército de Liberación Nacional. Estaba alias Antonio García, quien es su comandante o primer comandante, y alias Pablo Beltrán, quien es su segundo comandante. Y bueno, y como ya dije, representaciones del resto, fundamentalmente del gobierno de Colombia, que es el interesado en tratar de reducir digamos, los hechos de violencia y reiniciar ese proceso de paz que se anuncia para el mes de noviembre. Comenzará formalmente. No sabemos si será en nuestro país, si será Venezuela la sede de ese reinicio de las conversaciones, de ese reanudar de ese largo y tortuoso camino, como es el de la paz, que no es sencillo. Ayer el gobierno venezolano se pronunció a través de un comunicado de la Cancillería, dando la bienvenida y, bueno, simplemente ratificando que se ha ofrecido, y lo es de hecho, garante para este proceso, igual, bueno, junto con el Reino de Noruega y el gobierno de Cuba, en este caso. Así que, bueno, eso por una parte. Desde el exterior, bueno, algunas voces pues también le dieron la bienvenida al reinicio de este proceso de paz. Una de ellas fue la de Antonio Guterres, quien es el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Aplaudió este reinicio para lograr esa paz necesaria y deseada en el vecino país. También otros factores internacionales lo vieron de manera positiva. A lo interno en Venezuela sí se generó una confrontación, digamos, pública, confrontación de palabra, confrontación retórica entre lo que fue la posición o es la posición del gobierno venezolano y la que algunos dirigentes de la oposición venezolana consideran, que criticaron esto, criticaron la presencia de los representantes del ELN en la residencia de la Casona, criticaron el que se hubiese realizado la reunión en el país. Bueno, de todo encontramos en el universo del debate y esto evidentemente que va a continuar. Ya seguramente conoceremos algunos otros elementos de cómo se va a reanudar todo este proceso y, repito, saber el lugar definitivo, si es Venezuela o se regresa a Cuba, para comenzar otra vez sobre una agenda que ya había sido pues propuesta en el año 2016, que continuó pues luego durante el gobierno de Iván Duque con sobresaltos y que culminó esa agenda y su desarrollo abruptamente por un atentado terrorista
que al parecer realizó el Ejército de Liberación Nacional con un saldo lamentable de 23 personas muertas en la Academia de Policía en Bogotá. Así que bueno, es un poco para recordar las cosas en este sentido. Otros temas también importantes que tienen que ver con el proceso de paz es que llegó al país el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Allí pues intercambiaron aspectos de la relación bilateral, seguramente esto vinculado a la reapertura de la frontera. Por cierto, están pidiendo algunos factores de Colombia y de Venezuela que esa reapertura sea por 24 horas, que no sea por horarios. Seguramente va a ocurrir, pero por lo pronto tiene un horario limitado y restringido. Pero bueno, retomamos lo de la presencia de Leiva. Entonces, uno de los puntos seguramente fue ese, no una declaración oficial, pero es de intuir que se habló de ese tema. También, bueno, del tema del proceso de paz, de la reunión que se realizó ayer acá en nuestro país, entre los factores vinculados a este proceso. Y desde luego tiene que haberse hablado del tema de la migración, que es importante también. Por cierto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, utilizando su cuenta de Twitter, levantó pues una particular controversia porque allí escribía que ahora son más los venezolanos que están regresándose a nuestro país desde Colombia que los que se están marchando de Venezuela hacia su país. Esto levantó, como dije, una gran polémica, porque factores de las organizaciones no gubernamentales desmintieron al presidente de Colombia, Petro. También otros factores que hacen el seguimiento migratorio venezolano consideran que no es verdad, que continúa la diáspora y que los venezolanos, dada la situación difícil, crítica, económica y social que vive el país, pues toman el camino de marcharse a otras naciones, fundamentalmente de la América Latina. Bueno, es otro tema allí para ese debate abierto que se está realizando. Lo cierto es que es importante pues, que haya venido a Venezuela, fue recibido en Maiquetía por el canciller Carlos Faría, en fin, y bueno, los detalles de la conversación con Maduro siempre pues, se manejaron con muchísima discreción, pero bueno, debe formar parte de todo este contexto, ¿no? Que tiene que ver con el caso Colombia y la necesidad de alcanzar la paz en el vecino país. Bueno. También el tema de seguridad es muy importante en este sentido, mantenerlo en vigencia y mantenerlo allí en posición de jerarquía. Vamos con otro tema, este es muy nuestro. Bueno, ayer se generó también un interesante intercambio que tomó y se hizo viral incluso en las redes sociales sobre la repentina desaparición de la famosa estatua de María Leonza, del escultor Alejandro Colina, que estaba en un galpón, supuestamente para un proceso de remozamiento y renovación, en fin, por algunos daños que tenía su estructura, en la Universidad Central de Venezuela. Esto generó inmediatamente una explosión por redes sociales y desde luego en los medios de comunicación social también se encontró mucha información en ese sentido, hasta que al fin, luego de la desaparición, todo el mundo decía qué ocurrió, quién se la llevó, cómo se la llevaron, eso pesa muchísimo, cuántas toneladas. Luego vino entonces, un comunicado que se canalizó a través del Ministerio de Comunicación e Información, donde se decía que el Instituto de Patrimonio Cultural había decidido pues sencillamente llevarse la obra porque no había sido cuidada, había sido supuestamente secuestrada por la Universidad Central de Venezuela. Es una obra que pertenece a la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo, que no estaba bien mantenida, que el proceso, digamos, de refacción o reparación de la obra, que tenía algunos maltratos, no se había realizado de la manera debida. Bueno, una cantidad de argumentos que se dieron que hasta ahora, me imagino que ocurrirá en el día de hoy, no ha recibido una respuesta clara, definida y contundente de parte de las autoridades de la UCB. Vamos a ver si hoy, pues, la Rectoría o el Consejo Universitario hace algún pronunciamiento en ese sentido. Pero el misterio trascendió por horas. ¿Dónde está y cómo pudieron llevarse la estatua? ¿Y a dónde se encuentra? Bueno, al parecer se está preparando un pedestal en el estado de Yaracuy para ser colocada. Esa es una información que daba algún medio de comunicación social de la zona y pues citaba que allí será el lugar definitivo de esta imponente estatua de Alejandro Colina.
pero va a provocar controversia, sin duda alguna, va a provocar un choque de criterios entre la Universidad Central, que la tenía como parte de su patrimonio, y ahora el Instituto de Patrimonio Cultural, que es representación y está adscrito al gobierno venezolano. El comunicado del Instituto de Patrimonio Cultural es bastante fuerte en este sentido, con acusaciones muy particulares, e incluso habla de la posibilidad de una investigación para establecer responsabilidad por el supuesto o presunto maltrato que registraba la estatua y porque no se le reparó o no se le hizo el remozamiento adecuado. Bueno, ya veremos. Atención usuarios del Metro de Caracas. A partir de mañana jueves 6 y hasta el domingo 9 habrá reparación de la línea férrea entre Caño Amarillo y Capitolio. Habrá alternativas, habrá una línea directa. En fin, toda la información la van a encontrar en la página del Metro de Caracas con sus detalles. Adicionalmente, pues se van a sumar los servicios del Metrobús para dar refuerzo, ¿verdad?, a la movilización de pasajeros que no van a poder utilizar, repito, desde mañana jueves 6 hasta el domingo 9, esta línea se van a sustituir los rieles de acuerdo a la información que se manejaba en ese sentido. Eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, otra noticia que tiene que ver con ese histórico reclamo de Venezuela sobre el Esequibo. Ayer hubo un pronunciamiento que nadie lo esperaba del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos considera que es válido el laudo arbitral de 1899 que denuncia a Venezuela desde hace muchísimos años y que no acepta como tal, lo considera írrito y que perjudica a nuestro país sobre su reclamación territorial. En todo caso, el gobierno de los Estados Unidos ayer decía que, bueno, que otra instancia, esto está a nivel de la Organización de Naciones Unidas, que fue el que tomó una decisión para que la Corte Internacional de Justicia finalmente diera la última palabra de cómo se va a negociar, o en todo caso, si le reconoce el territorio definitivamente a la Guyana, al gobierno, a la República de Guyana, República Cooperativa de Guyana, o hay algo pues que pertenezca o que pueda ser también compartido con el gobierno, con Venezuela, con el territorio venezolano. Es un tema allí que está presente y que en cualquier momento surgirá alguna decisión. Bueno, vamos con temas internacionales. Hay varios, hay uno que es bien interesante porque Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha decidido dar marcha atrás y renovar su oferta para comprar la red social Twitter. Está por el orden, es impresionante, es apabullante la cifra, $44.000 billones. Bueno, eso parece ser. Esto hizo que las acciones que estaban un tanto paralizadas subieran de manera significativa en la bolsa de valores, después se detuvieron hasta que se defina la situación, pero ya parece ser irreversible que Elon Musk sí va a comprar Twitter, entonces bueno, en fin. Va a cambiar la APP, anunciado él también, daba algún adelanto de lo que procuraba y lo que quería hacer en ese sentido. Otra información, esta es más regional, tiene que ver con otra vez la violencia en las cárceles ecuatorianas. Ayer se produjo un hecho significativo que incluso reseñábamos desde ayer mismo, en realidad fue antier cuando ocurrieron estos hechos de violencia durante 2 días, con un saldo de 15 muertos y más de 40 heridos. Al parecer, la información oficial, el enfrentamiento entre bandas están allí presentes. También, bueno, la reseña informativa nos sigue dando detalles de la situación de Ucrania, el pronunciamiento sobre la anexión de territorios, el avance militar sobre incluso algunos de esos territorios de parte de las tropas ucranianas, en fin, la amenaza nuclear presente. Hay muchas especulaciones sobre movilidad de tropa, lo que llaman la caravana de la muerte, que es un horror cuando uno lee esas cosas en medios y en redes sociales sobre lo que estaría o lo que significaría esa caravana de la muerte que el gobierno ruso en apariencia estaría movilizando. Algunos dicen que para amedrentar, bueno, la movilización de un famoso submarino que recorrería el Ártico con una bomba realmente apocalíptica. Bueno, muchas cosas se dicen en ese sentido. Vamos con deportes. Bueno, Aaron Judge, a quien denominan el juez, jugador de los Yankees de Nueva York, batió el récord de Roger Maris de 61 jonrones. Ayer bateó pues su jonrón número 62. Enhorabuena
Hoy queda el último juego de los Yankees que pasan pues a los playoffs de la Liga Americana, pero hoy es el último juego de los Yankees en la temporada regular. Pero batió el récord y llegó a 62 jonrones, que es récord para la Liga Americana. Un récord que tenía Roger Maris desde 1961. Bueno, también la actuación de los venezolanos en las grandes ligas, importantísima. Atención, Luis Arraez es casi técnicamente el nuevo campeón bate, jugador de los Mellizos de Minnesota, de los Twins, campeón bate de la Liga Americana. Por cierto, disputaba con Aaron Judge y otro jugador ese perfil, pero ayer batió de 3-1 y colocó su averaje en 316. Ojalá, hoy que termina la temporada regular, eso pueda registrarse oficialmente. Bueno, y también hubo fútbol. UEFA Champions, pierde el Barcelona con el Inter 1-0, pierde el Atlético de Madrid 2-0 con el Brujas, gana el Napoli al Ajax de Ámsterdam en su territorio, Liverpool gana a Rangers en su territorio en Inglaterra, a los Rangers, son los equipo escocés. En fin, se moviliza esa Liga de Campeones. Vamos a complementar ahora con titulares que tenemos preparados para todos ustedes. Vamos a comenzar con esta información de sucesos. El CIP investiga intercambio de 2 neonatos fallecidos en la Universidad de Santa Ana, Caracas. Atención, ANSA advierte, es la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, sobre disminución en el inventario de productos para la temporada navideña. Internacional, diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano será retomado en el mes de noviembre. Otra nota internacional, tragedia en Colombia. 5 personas fueron asesinadas por un presunto sicario en Cali. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, y al cerrar Arte y Espectáculos, una de sus informaciones o una de sus notas. Una ex integrante de RDB perdió su Instagram por robo de identidad. Bueno, recuerden que a partir de ese momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos a mostrarles de seguida los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe que presentan a diario nuestros corresponsales, prensa internacional, notas que llegan a nuestra mesa de trabajo, el tiempo y lo que ustedes envíen por redes sociales. Así que Gaudí y Harley con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este 5 de octubre de 2022. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre es un gusto informarles. Harley, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Muy buenos días, Gaudí. Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días, Venezuela. Así es. Bienvenidos a la primera emisión del noticiero. Vamos a comenzar a revisar los periódicos, pero antes hay un comunicado importante, hacía referencia al principio Carlos Fernández. Este es un comunicado emitido por Metro de Caracas. ¿No es así, Gaby? Sobre estos trabajos que se van a estar realizando desde el día de mañana y que por supuesto van a afectar la ruta habitual del subterráneo caraqueño. Vamos a leer textualmente para ustedes el comunicado que emite la compañía Metro de Caracas. Dice este comunicado que los trabajos van a realizarse desde el día jueves 6 de octubre al domingo 9 de octubre de 2022. Se van a ejecutar trabajos de alto impacto, los cuales consisten en la sustitución de 270 metros lineales de rieles, 30 metros de barra del tercer riel, reemplazo de 20 durmientes y saneamiento de 5 puntos de balasto. Durante la ejecución de estos trabajos se habilita una vía única temporal, atención con esto, entre las estaciones Agua Salud y La Hollada, a fin de garantizar la movilidad de los pasajeros y el paso de los trenes. Por otra parte, también se activarán rutas de contingencia Metrobús, con el objetivo de ofrecer una opción de movilidad segura a los ciudadanos que utilizan el Metro de Caracas. Las rutas de contingencia de transporte superficial son las siguientes: la ruta número 1, Plaza Sucre, zona rental, y la ruta número 2, Agua Salud, La Hollada. Dichas rutas estarán operativas en el horario comercial del sistema Metro de Caracas, es decir, desde las 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Bueno, tome sus previsiones entonces. Esa es la información que ha emitido la compañía Metro de Caracas sobre estos trabajos de reparación que van a afectar las rutas. Habrá una ruta única, como ya lo hemos detallado en este comunicado, así que si usted es usuario del Metro de Caracas, allí tiene toda la información. También estamos muy atentos a este posible ciclón tropical que podría formarse en los próximos días. Lo ha alertado el INAME por el paso de
la onda tropical 41 en las costas de nuestro país. Por supuesto, en la sección del tiempo vamos a tener más detalles. Así es, ya nosotros estamos preparados, las portadas están listas para comenzar a revisar qué nos trae la prensa nacional. De inmediato. ¿Con qué iniciamos? Arranca usted, señor. Vamos a iniciar justamente con el diario 2001, acá lo tengo ya listo. Ellos justamente titulan una información que dio a conocer SECODAP. Según un estudio que ellos han hecho, el 59% de las escuelas venezolanas presentan daños en infraestructuras, techos rotos, filtraciones, baños fuera de servicio, pinturas en mal estado, rejas y paredes caídas, pupitres, ventanas y puertas rotas. Así lo informaron ellos en un informe que lleva como título Estudiar entre ruinas. Según SECODAP, la situación se presenta en 56 escuelas de los estados Carabobo, Miranda, Anzoátegui, Bolívar, Aragua, Lara, Zulia, Falcón y Caracas, y ellos entrevistaron a 151 personas, de las cuales 39 fueron niñas y adolescentes. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Universal para este día. Titulan 15.000 dosis de vacunas contra la rabia arribaron al país. Reseña la nota que esto forma parte de la cooperación técnica entre el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Las vacunas fueron donadas por el gobierno peruano y la Organización Panamericana de la Salud organizó la logística para el traslado de estas vacunas desde que fueron embarcadas en Perú, su despacho en el aeropuerto de Maiquetía y su posterior movilización al almacén central de epidemiología del Ministerio de la Salud, situado en las Adjuntas, Distrito Capital. La OPS también estuvo a cargo del control de calidad y de verificar que en todo el proceso se mantuviese la cadena de frío hasta su almacenamiento final en cavas que están entre 5 y 8 grados centígrados. También destaca El Universal este tema que generó tanta polémica el día de ayer en redes sociales. Dice el titular: Instituto de Patrimonio Cultural dicta medidas de protección a estatua original de María Lionza en la UCB. Reseña el sumario que en un comunicado el organismo confirmó que la estatua de María Lionza se encuentra en buen resguardo. También dice que esta información la dio a conocer la Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB, en un comunicado donde se detalla que la medida tiene como fin, abro comillas, restituir el derecho de los venezolanos y las venezolanas al disfrute y veneración de este símbolo cultural, histórico y espiritual de Venezuela, cierro comillas. ¿Qué nos trae la portada digital del diario El Nacional para este día? Ellos, justamente su principal titular, habla de la reunión que se realizó el día de ayer. Dice lo siguiente: ELN anuncia desde Caracas reinicio de los diálogos de paz. Desde La Casona, otrora residencia presidencial y con presencia de representantes de la Iglesia Católica, Noruega, Cuba y Venezuela como garantes, una delegación del Ejército de Liberación Nacional informó que en la primera semana de noviembre se reinstalará la mesa de negociación para retomar una agenda que se trazó en el 2016. Comenzó a transitarse en 2017 en Quito y se interrumpió en el 2019 tras un atentado perpetrado por la guerrilla que causó la muerte de 23 personas y heridas a otro centenar en una escuela de la policía en Bogotá. Otro titular que destaca El Nacional: Europa aprueba adoptar el cargador universal para los celulares. El Parlamento Europeo sancionó una ley que impone un cargador único con puerto USB-C para teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles a partir del 2024, esto para evitar los aglomerados de cargadores. Por otra parte, otro titular que destaca El Nacional: Aruba rechaza reabrir la frontera sin negociar condiciones. La primera ministra de la isla dijo que las autoridades venezolanas le pidieron que recientemente hiciera una declaración de que se va a abrir la frontera para después sentarse a negociar. Abro comillas: así no trabajamos nosotros. Primero negociamos, logramos las condiciones y después anunciamos la reapertura. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Esta información que se repite en casi toda la prensa nacional: diálogo colombiano se instaló en Caracas. Ese es el titular. Dice el sumario: representantes del gobierno de Petro y del ELN se reunieron ayer en la ciudad
Dice, delegados de ambas partes firmaron un documento donde convienen reinstalar las conversaciones y retomar los acuerdos y avances de la agenda de 2016. Tienen una fotografía y dice, en la casona se sentaron. También un tema que tiene que ver obviamente con Colombia, dice Maduro recibió en Miraflores al canciller Álvaro Leiva, dice Venezuela y Colombia continúan avanzando en la cooperación por el bienestar de nuestros pueblos, afirmó el presidente de la República. Y en esta misma tónica de Colombia, dan peso hoy al tema Colombia en esta portada de Últimas Noticias, dice Gustavo Petro, más migrantes venezolanos se devuelven de Colombia. Otros temas que destaca Últimas Noticias, llegan de China 600.000 pruebas PCR. También Virgen de la Paz cumplió 40 años coronada. Más abajo con fotografía, jornada de esterilización. Dice que en 21 estados del país se realizó ayer una jornada gratuita de esterilización de perros y gatos organizada por la Misión Nevado. En el tema internacional tenemos violencia, otro motín en cárcel deja 15 muertos en Ecuador. Y en el tema deportes, Cabrera y Peraza la votaron con Yankees. Ahora vamos a revisar información deportiva. Vemos que nos trae el diario Líder. El diario Líder, allí en su principal titular, Aaron Judge, sonó el 62, el esperado jonrón 62 llegó a un día de finalizar la temporada. Aaron Judge conectó el histórico batazo al pitcher venezolano Jesús Tinoco en el mismo primer inning del segundo juego de una doble tanda Yankees-Ranger. Otro titular que destaca, Vallenilla alzó el oro en Asunción, haciendo referencia a estos juegos donde los venezolanos ya tienen varias medallas, por cierto. Otro titular que destaca, Líder, Miggy completó 17 temporadas, 100 o más hits. También destaca justamente Barcelona se estrelló ante Inter y cayó 1-0 en la Champions. Bueno, y con esta portada del diario Líder, especialista en materia deportiva, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Quédense con nosotros porque en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y también la ronda con nuestros corresponsales. Vamos a dejarlos con las imágenes de los misiles disparados por Corea del Sur y Estados Unidos. Esta fue la respuesta a que Corea del Norte, equipado con armas nucleares, lanzó el martes un misil de alcance intermedio por encima de Japón por primera vez desde 2017. Las autoridades niponas ordenaron la evacuación de sus residentes. Los misiles golpearon con precisión un punto virtual en el mar de Japón. El ejército confirmó que uno de los misiles falló después del disparo y estalló sin generar víctimas. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Monagas con la portada del diario La Lupa de Oriente. Ellos abren con un reporte especial. Estas cifras las ofreció el Observatorio de Violencia Venezolana. Dice 150% aumentan suicidios en Monagas. Dice el antetítulo, motivos obedecen a problemas económicos, abusos sexuales, pérdidas, etcétera. Más abajo tenemos comunidad, fotografía, en Las Cayenas piden reactivar punto policial. También en la fuente comunidad, boca de visita sin tapa es un riesgo para autobuses de Las Cocuizas. Reseña también La Lupa de Oriente, CENIAT recauda más de 3 millardos de bolívares en septiembre. En el tema sucesos, capturan a 4 integrantes de El Pirañas. Y en deportes, Messi podría volver al Barcelona. Nos vamos a Aragua y revisamos qué nos trae la portada de El Periodiquito. Ellos titulan en materia de seguridad. Refuerzan seguridad con exfuncionarios. Más de 1.500 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, estadales, municipales y del 6CPC se reincorporaron a las filas de nuestros organismos de seguridad ciudadana. Así lo anunció Remigio Ceballos. Por otro lado, con una gráfica, el titular que se ha repetido en los diversos periódicos. ELN inició diálogo con el gobierno de Colombia en Caracas. También una información que destaca en la parte inferior derecha. Educadores estadales lograron acuerdo con las autoridades. José Hernández, representante del gremio, aseguró que desde la gobernación les dieron respuesta. En la parte de abajo comunidades de 8 municipios sin luz. Falla eléctrica se prolongó por más de 12 horas en Aragua.
Veamos ahora qué trae el diario El Informador, que circula en Lara. Ellos abren con el tema electoral. Caleca, 2.9 millones podrían perder su voto en 2024. Dicen que con las presidenciales en el tapete, el expresidente del desaparecido Consejo Supremo Electoral, Andrés Caleca, asegura que la mitad de los venezolanos no votaría en 2024 debido a que 4 millones se encuentran en el extranjero. Más abajo, con fotografía, otro tema, pasaje a $0,70 y subsidio para el usuario. Miembros de 2 sindicatos de transporte en Lara rechazaron que se les incluya en el sistema Patria el subsidio del pasaje urbano. También destaca esta portada del Informador: padres optan por educación pública ante alto costo de colegios privados. Más abajo, en 33%, aumentaron los cortes eléctricos en la región larense durante 2022. Además, gremio de enfermería descontento por pago de aguinaldo fraccionado. Más abajo, INTT habilita pagos en dólares y petros para todo tipo de trámites. En el tema internacional, Colombia, nueva masacre en Cali deja 5 muertos y al menos 2 heridos. Ahora mismo vamos a ver algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades en nuestro país. En directo con las regiones, vamos a iniciar este recorrido en el estado Zulia con nuestro compañero Lenín Danieri. Adelante, Lenín, buen día, cuéntanos. Hola, saludos, buenos días. Los choferes de las rutas inter y extraurbanas están solicitando a cualquier instancia de gobierno, ya sea regional o nacional, planes de seguridad que garanticen la tranquilidad tanto de ellos como de sus usuarios, debido a que las distintas troncales que comunican esta parte del país con el resto de los estados se han convertido en una verdadera guillotina, no solo por el mal estado en el que se encuentran, sino también porque son la base de operaciones de muchas bandas dedicadas a la piratería de carretera. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles que habitantes del sector Los Cardenales al oeste de Barquisimeto protestaron luego de tener más de 9 días sin servicio eléctrico. Esto debido a la avería de un transformador. Los vecinos de este populoso sector ubicado en la parroquia Unión piden a Corpoelec y demás autoridades competentes abocarse a la reposición del transformador para evitar que se les dañen sus alimentos y poder retomar su rutina diaria. Quienes habitan en Los Cardenales también manifestaron que esta interrupción del servicio eléctrico afecta la operatividad del ambulatorio y de los pequeños comerciantes de la zona. Hola, buenos días. El director de la zona educativa del estado Nueva Esparta informó que existe un déficit de 18.000 pupitres en las 349 escuelas, tanto de carácter nacional, regional y municipal, que funcionan en la entidad insular. Destacó que hasta ahora se han recuperado 4.500 pupitres y se encuentran a la espera de la dotación por parte del gobierno nacional de mobiliario, así como de útiles escolares y uniformes para poder saldar la deuda con este sector educativo. Muy buenos días, nosotros amanecemos en el estado Carabobo informando que representantes de Sintra Enseñanza señalaron que durante los primeros 2 días de este inicio de clases se registró un 70% de ausentismo estudiantil en las escuelas de la entidad. Asimismo, reportaron ausencia del personal docente en algunas instituciones. Con respecto al estado o condiciones de estos centros educativos, ellos señalan que al menos 70% de ellos se mantienen en franco deterioro y otros en condiciones realmente precarias. Buenos días, en el estado Cojedes ya inició el año escolar 2022-2023. Gracias a las bricomiles, varias instituciones fueron recuperadas, sin embargo, otras se encuentran en deplorables condiciones, sin los servicios básicos y además algunas convertidas en un basurero. Los representantes denuncian que en estas condiciones los niños no pueden recibir clases. Han solicitado apoyo al gobierno nacional para solventar esta situación, sin embargo no han recibido respuestas. Hola, buenos días. A través de una persecución en caliente, Rafael Antonio Castañeda, un hombre de 53 años de edad, residenciado en el sector Brasil de la ciudad de Cumaná, fue detenido por la policía del municipio Sucre, del estado Sucre, con 72 envoltorios de material sintético con presunto contenido de marihuana. Esto con intención de ser comercializada. Además, durante la detención se le fue incautada una bolsa de tamaño regular con semillas para la presunta siembra de la planta de marihuana.
Este hombre fue puesto bajo el Ministerio Público. Bueno, y con esta ronda de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Aunque usted no me lo preguntó, son las adelante, 6:42 minutos de la mañana, señores. En la próxima parte estaremos revisando la prensa internacional, el reporte del tiempo y, por supuesto, sus mensajes que nos hacen llegar a través de @el_noticiero. Ya Usted está activo con esa hora. Muy Sí, bien, señor. muy bien. Antes de la pausa nos trasladamos a Qatar, a pocos días del inicio del Mundial de Fútbol. Gracias por continuar en sintonía de la primera emisión de El Noticiero. Nosotros vamos a despegar nuestro avión informativo y aterrizamos en El Salvador. De inmediato revisamos el diario de hoy. Ellos titulan en materia económica: cobrarán 5% de impuesto a las pólizas de seguros. La Asamblea aprobó que lo recaudado irá al Fondo General y no al Cuerpo de Bomberos. Aseguradoras advierten que esto afectará a los clientes y piden ser escuchados. Por otra parte, Cardenal Rosa Chávez renuncia a cargo de obispo auxiliar de San Salvador. Bueno, revisemos ahora qué trae el Listín Diario. Circula en República Dominicana. Ellos abren con declaraciones del presidente de ese país, Luis Abinader. Dice, ponen en marcha burocracia cero, y reseña el sumario lo siguiente. Dice el presidente Abinader, dice que el país arrastra una fuerte debilidad institucional. Más abajo, economía creció 5.4% en agosto, y también hablan de un país vecino de República Dominicana. Atención, dice Organización Mundial de la Salud teme que haya muchas muertes por cólera en Haití. De la República Dominicana nos vamos a Colombia. De inmediato revisamos El País. Ellos titulan justamente: arranca un nuevo esfuerzo de paz con el ELN. Desde Venezuela se hizo el anuncio oficial de la reanudación de los diálogos. Por otra parte, continúan los ajustes a la reforma tributaria, y más abajo, piques ilegales, dolor de cabeza para la ciudadanía. Información del País de Colombia. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME. Para las próximas 6 horas se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Andes, Apure, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. San Carlos estará parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Puerto Ayacucho, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. Mérida tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 16 grados centígrados y máxima 28. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos con Harley Monseguilemán y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Adelante, Harley. Muchas gracias, Gaudí. Así como lo indicas, nos toca revisar qué tienen las redes sociales. Gracias a la información que nos hacen llegar ustedes a través de nuestra cuenta @el_noticiero, muchos han utilizado la etiqueta Primera Emisión. Fíjense, vamos a comenzar con un mensaje que nos hace llegar el señor Daniel Mesa. Él dice que quiere hacerle un llamado al alcalde de Valencia justamente para que realicen las labores correspondientes en el sector de Bellomonte 1, Callejón San Pedro, ya que las mismas se inundan. Por otra parte, el señor Juan Legón: buenos días, somos 199 bomberos de Caracas jubilados en el 2020 y aún no nos pagan nuestra jubilación. Años de amor, obediencia, dedicación y lealtad a nuestra institución y a nuestros amados ciudadanos. También hay una denuncia por acá que hace la señora Thaís Navas. Buenos días, desde Los Palos Grandes tenemos muchos días con fluctuaciones de luz y a muchos se les están dañando los artefactos eléctricos. Aquí el señor Omar está de cumpleaños, aprovechamos y le enviamos entonces un feliz cumpleaños, esperando que la pasen muy bien. El señor José Montero reportando sintonía, nos gustaría saber desde dónde. Muchísimas gracias por estar pues allí bien pegaditos a la primera emisión y haciendo su reporte correspondiente a través de redes sociales. Es así, es así. Carlos Fernández, ¿qué tendremos en la próxima parte? Bueno, resumimos con celeridad algunos de los titulares. Bueno, lo inicial tiene que ver con la
Reanudación de conversaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. Nuestro país, o el gobierno de nuestro país, es uno de los garantes en este sentido. Hubo una reunión ayer en la residencia de La Casona. Allí se formalizó el anuncio que a partir del mes de noviembre pues comienzan ya oficialmente estas conversaciones. De visita en el país, por otra parte, está el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Hicieron una revisión en términos generales de lo que es la relación bilateral. Bueno, María Leonza desapareció su estatua repentinamente de un galpón de la UCB, pero luego se supo que estaba en manos del Instituto de Patrimonio Cultural, que dio a conocer un comunicado donde hacía una serie de señalamientos críticos sobre cómo había sido tratada la obra para su remozamiento y para su conservación. Al parecer sería instalada en el estado Yaracuy, no hay confirmación aún en este sentido. También recuerden, lo hemos dicho en forma recurrente, va a haber a partir de mañana reparaciones en la línea de Caño Amarillo, también de La Hollada, del metro de Caracas, así que estén muy pendientes. Hay alternativas que ha dado a conocer el metro de Caracas precisamente. Tema internacional, bueno, Elon Musk da marcha atrás y propone ahora sí comprar la red social Twitter por la bicoca de $44.000 millones. Así que pasa de manos Twitter, pasa de dueño Twitter. También desde el Ecuador una reseña lamentable, sigue la violencia en las cárceles de ese país, 15 muertos y 44 heridos en confrontación entre bandas, enfrentamiento entre las bandas. En los deportes, Aaron Judge batió el récord de la Liga Americana de jonrones, batió ayer el jonrón número 62, lamentablemente se lo dio un venezolano al pitcher Jesús Tinoco, así que bueno, queda para la historia ese registro. También información sobre resultados de UEFA Champions League. El Barcelona perdió ayer con el Inter 1-0 y también el Atlético de Madrid con el Brujas de Bélgica. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Orlando El Sur, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, y siempre cerramos con arte y espectáculos. Y al regreso, Gaudí y Adrián Barros tendrán los detalles de las informaciones. Buenos días, Adrián. Buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros. Un gusto saludarles a esta hora de la mañana. También a ustedes, señores televidentes. Un placer estar aquí a esta hora de la mañana. El 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, fecha que busca evaluar las condiciones de trabajo de los profesores, destacar su aportación e incentivar a las nuevas generaciones. Hacemos, como siempre, una pausa para publicidad. Venimos en minutos con las noticias y sus detalles. El CICPC abrió una investigación para determinar quién es el responsable del cambio de 2 bebés que murieron el mismo día en la maternidad Santa Ana de Caracas. Uno de los cuerpos fue sepultado por la familia equivocada. Según la trabajadora social que entregó el cuerpo, ella dijo que estaba muy apurada, y no le dio tiempo ni de revisarlo. Porque está... Qué irresponsabilidad, porque ese es su trabajo. El pasado 17 de septiembre, Luz Pérez se convirtió en madre de una niña a la que llamó Albániz Esperanza Jésime Pérez. Vino al mundo con complicaciones. Tras 6 días en cuidados intensivos, la bebé dio su último respiro a consecuencia de una infección en la sangre. Ese 23 de septiembre, la muerte de otro neonato se registró en la maternidad Santa Ana. Al momento en que el padre de Albániz fue a retirar el cuerpo sin vida de su hija, la trabajadora social, supuestamente sin verificar el número de historia y tampoco la cinta de identificación, le entregó el cuerpo del niño. Él lo trajo, lo sepultamos, le hicimos su velorio, le echamos su agua, lo sepultamos, a él lo llaman de la Santa Ana otra vez, que habían enterrado el cuerpo equivocado, que se lo habían cambiado. Según el relato de Luz, el padre de la niña fue citado por la trabajadora social en el cementerio del Sur para informarle del error. Ellos opusieron la denuncia ante el CICPC. El cuerpo de su hija fue trasladado desde la maternidad Santa Ana hasta la sede principal del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses, ubicada en Bellomonte. Ahí repitieron la autopsia como parte de la investigación y confirmaron el shock séptico como causa de muerte. Este martes fue que pudieron darle cristiana sepultura. Lo que nos dijeron fue que ahí sí había un caso extremadamente complicado porque no era posible que de la Santa Ana, que era el trabajo de ellos, nos hicieran ese cambio que estaban ocultando.
Según fuentes policiales, al cuerpo del niño que entregaron por error a la familia Jésime Pérez también deberán realizarle una autopsia. Acá en el Cementerio General del Sur también reposan los restos del bebé que fue enterrado equívocamente. Sus familiares realizan el proceso legal para su exhumación y así ellos también poder darles el último adiós. Jonathan Cárdenas, Televen. En Lara, una paciente renal falleció mientras se esperaba para realizarse su tratamiento de hemodiálisis en la unidad de diálisis de Barquisimeto. Quienes estaban en este lugar relataron que la paciente pudo haber tenido una complicación, ya que en el centro de salud comenzaron a aplicar diálisis luego de las 9 de la mañana porque faltaba el agua. Es muy consecuente la situación que estamos viviendo con el agua. También a consecuencia de la problemática del agua, hoy un paciente fallece, la señorita Dairelis Díaz. Llegó a la unidad de diálisis después de sentirse mal, de haberla ido a buscar a una parada, pero por no haber agua no se le pudo hacer la diálisis correspondiente. En esta unidad de diálisis los pacientes también aprovecharon la oportunidad para denunciar que recientemente les redujeron el cupo de combustible subsidiado. Hay pacientes, la mayoría de los pacientes, nosotros no tenemos para subsidiar la gasolina, para pagarle en dólares. Entonces hacemos uso es de la subsidiada que nos dan, pero allá ahora nos redujeron los cupos. Ahora solamente tenemos 5 cupos diarios, ¿verdad? Entonces eso no nos alcanza. Generalmente esos 5 cupos los usamos para los pacientes que viven más lejos y las emergencias. También otro problema que enfrentan los pacientes renales en la ciudad de Barquisimeto, que muchos de sus familiares deben costear sus tratamientos. En esto gastan aproximadamente entre 20 y 30 dólares. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En Colombia fue desmantelada una red criminal que trasladaba cocaína entre el norte de Santander y el estado Táchira. El capo de la organización, identificado como Eduardo Contreras o Edward Contreras, alias El Patrón, comandaba las operaciones dentro de un taller donde se modificaban los camiones para esconder la droga y luego trasladarla al otro lado de la frontera por caminos clandestinos. 6 presuntos integrantes de la estructura fueron capturados y les fue incautado un vehículo y cerca de 200 kilogramos de cocaína. Las Fuerzas Armadas de Honduras hallaron el cadáver de un migrante venezolano, quien se encontraba desaparecido tras el naufragio de una embarcación. El cuerpo de la víctima, identificado como Jerry Contreras, fue localizado en la orilla del río hondureño Guayambre. Sus parientes confirmaron la identidad por la ropa que llevaba el sujeto el pasado 28 de septiembre, día en el que ocurrió el hundimiento de la embarcación. Según reportes de la prensa local, el accidente también cobró la vida de un pequeño de 3 años y la del padrastro del infante. En Perú fue detenido un venezolano buscado por el asesinato de su esposa, una teniente del ejército que ejercía sus funciones en los valles del Tuy, en el estado Miranda. El sujeto, identificado como Carlos Aponte, de 32 años, fue sorprendido por funcionarios policiales en el distrito peruano de San Martín de Porres, en actitud sospechosa. Aponte tiene una orden de captura internacional expedida por el 5º juzgado de la subregión venezolana por el homicidio de su esposa Yatsica López. La policía le incautó droga sintética conocida como Tusi, así como marihuana y pasta básica de cocaína que guardaba en 2 bolsas plásticas. Fue puesto a disposición de la oficina de Interpol en Perú. Y después de más de 3 años de pausa, el diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano posiblemente sea retomado el próximo mes de noviembre. Aún se desconocen tanto la fecha específica como la sede de las conversaciones. El pasado 17 de enero de 2019, el expresidente de Colombia, Iván Duque, rompió estas negociaciones con el grupo armado luego que un carro bomba explotara en la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía de Bogotá y causara la muerte a 24 personas. Este primer acercamiento se dio ayer en Caracas luego que Venezuela aceptara ser garante en el proceso, al igual que Cuba y Noruega. Pensamos que en esta oportunidad las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. Entonces, la confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz que históricamente ha tenido Colombia. Y es probable que los acuerdos a los que vamos llegando
en el proceso de construcción también vayan abriendo otras oportunidades. En esta oportunidad se reafirma que volvemos a un camino que se construyó con base en el derecho internacional y le vamos a dar continuidad. De acuerdo con el alto comisionado para la paz del gobierno colombiano, Iván Danilo Rueda, en esta oportunidad serán retomados los acuerdos y avances logrados tras la firma de la agenda de negociaciones del pasado 30 de marzo de 2016. Lo importante además es que partimos de lo ya existente, partimos de lo ya pactado, no nos estamos inventando nada y el desarrollo de esta conversación tiene el propósito de ser eficaz y ahondar en transparencia y en eficacia los asuntos problemáticos. Agradecieron a Cuba, Noruega y Venezuela por participar como garantes en este proceso. Aprovecharon de aclarar que estas naciones solo están como garantes y no como intermediarios. Añadieron que lo acordado solo quedará entre el grupo armado y el gobierno de Colombia. Mauricio Cruz, Televen. Por cierto que el canciller colombiano Álvaro Leiva arribó este martes a Venezuela, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría. Leiva visita el país como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, tras la reapertura de la frontera colombo-venezolana el pasado 26 de septiembre. De esta manera, Bogotá y Caracas siguen estrechando lazos y avanzando en la cooperación mutua. Entre tanto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó la disposición del gobierno colombiano de cooperar y reforzar las relaciones entre ambas naciones. Esto tras haber sostenido una reunión con el canciller del vecino país, Álvaro Leiva, en el Palacio de Miraflores. Las exportaciones de petróleo en nuestro país fueron impulsadas en septiembre a su tercer nivel más alto de este año gracias a las ventas a China y los crecientes intercambios de carga con Irán. Según documentos internos y datos de seguimiento de petroleros, 40 cargamentos partieron de aguas venezolanas a China el mes pasado, con un promedio de 710.033 barriles de crudo por día y 544.000 toneladas métricas de subproductos a través de centros regionales. Pese a que las exportaciones de septiembre cayeron 13% en relación al mes de agosto, fueron 75% más altas en comparación con el mismo mes del año pasado. El Metro de Caracas anunció que será habilitada una vía temporal entre las estaciones Aguasalud y La Hollada desde el próximo jueves 6 de octubre hasta el domingo 9, esto debido a trabajos de reparación del sistema ferrovial. La compañía indicó que también serán reactivadas rutas de contingencia de Metrobús. Estas serán la Ruta 1 desde Plaza Sucre a Zona Rental y la Ruta 2 desde Aguasalud hasta La Hollada. Detallaron que la medida permitirá sustituir 270 metros lineales de rieles, 30 metros de barra del tercer riel y 20 durmientes, entre otros trabajos. La Asamblea Nacional llevó a cabo la segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora. El diputado Fernando Bastidas aseguró que uno de los objetivos del instrumento es fortalecer el sector en nuestro país. Y es un importante proyecto porque tiene una incidencia fundamental en lo que es el sistema financiero nacional, que recordemos que está compuesto fundamentalmente por el sistema bancario, el mercado de valores y el sistema asegurador o la actividad aseguradora. Esta ley de reforma al actual decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora justamente viene a enmarcar y a adecuar todo lo que es la actividad aseguradora en la nueva realidad económica que exhibe el país. Bastidas señaló que la propuesta de reforma, que ha sido discutida desde el 22 de septiembre, incide en la estructura del actual marco jurídico que tienen las aseguradoras en Venezuela. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, afirmó que se están tomando medidas para disminuir los hechos de corrupción en el país. Bueno, se ha hecho un trabajo muy bueno en los últimos 3 años, incluso en la industria petrolera. Tenemos los contralores haciendo auditoría, el contralor de PDVSA permanentemente, el ministro, el presidente de PDVSA, han hecho todo lo posible para colaborar con la Contraloría General de la República y hemos podido decir con mucha satisfacción que se han evitado esos grandes hechos de corrupción, así como lo que ocurrió con el señor Ramírez y su combo de delincuentes que se llevaron mucho dinero de cada uno de los venezolanos.
Durante un evento virtual de alto nivel de la Unión Interparlamentaria Mundial, Amoroso aseguró que se debe aplicar la ley contra las personas que cometen actos de corrupción sin importar su ideología política o vínculos. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales honró este martes a grandes pensadores e intelectuales del país en honor al doctor Pedro Tinoco. El presidente de la Academia, Julio Rodríguez Berrizbeitia, asegura que es fundamental que se siga impulsando el desarrollo del pensamiento en el país para lograr una sociedad más crítica. No tenemos otra forma de sentirnos que bien, porque a pesar de todos los problemas que tengamos, creo que Venezuela es un país que tiene un inmenso futuro, que tiene un inmenso valor humano y que no es solamente un valor humano presente, como lo atestigua el trabajo que presentó el doctor Meyer hoy. Nosotros tenemos mucho que tomar de la gente del pasado también y yo creo que todo eso a la hora de reconstruir el país de una manera civilizada, de una manera institucional, de una manera donde se respete el Estado de Derecho. 3 obras fueron presentadas y bautizadas durante la ceremonia. Una de ellas fue galardonada, la cual lleva por nombre Pedro Tinoco Hijo y el Itinerario Liberal Democrático, escrita por Eduardo Meyer García. Es una forma de reivindicar el país de las ideas y el esfuerzo industrioso y constructivo. El país que necesita un espacio y que es el que garantiza la Academia a través de estos certámenes que convocan a reivindicar las figuras de personajes, de juristas, economistas, en realidad personajes públicos que en su momento presentaron ese mapa del territorio de las ideas y ayudaron a hilvanar, a construir un país mejor, el país que necesitamos. Un hombre que sin duda alguna tiene una historia apasionante, unas realizaciones importantísimas como académico, como especialista en impuestos sobre la renta, como proponente de reformas administrativas y reformas del Estado, reformas fiscales, fue el autor del primer proyecto de ley de mercado de capitales. A de su vez se debe mucho su ejecución en todo lo que es el programa del presupuesto por programa, y para no dejarlo atrás en el aspecto correspondiente en la creación de la zona franca del Estado de Nueva Esparta. Para mí el mayor incentivo fue la influencia que ha tenido y que sigue teniendo y que sin duda alguna seguirá teniendo la obra de comentarios a la ley de impuestos sobre la renta de Venezuela del doctor Pedro Tinoco. Es una obra en la que, imagínense ustedes, la primera versión, la primera edición de 1950, luego ampliada en 1955 en 2 tomos, es una obra que al día de hoy sigue perfilando el pensamiento de los tributaristas en el país y en clave práctica, en el ejercicio profesional, en la academia, ¿no? Una obra escrita hace más de 60 años, que tenga esa entidad, que tenga esa capacidad de trascender desde la Venezuela de entonces a la muy distinta Venezuela de la actualidad, habla por sí solo. Para la hija del doctor Pedro Tinoco es un honor que la Academia honre a su padre por las grandes obras que ha dejado en Venezuela que sirven para el crecimiento del futuro. Me parece que es contundente, sobre todo para las nuevas generaciones. Yo creo que es lo más importante, las nuevas generaciones que conozcan un pensamiento que fue escrito hace más o menos 50 años y que todavía está vigente, que yo creo que eso es lo más importante, que las nuevas generaciones, los nuevos estudiantes tengan la capacidad de tener estos libros a mano y conocer una persona que fue de esa gente que no tiene tiempo. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales del país se reunirá en los próximos días para definir la organización del próximo premio que se llevará a cabo en el 2023. Manuel da Silva, Televen. Seguimos. La voluntaria del movimiento político Unidos por la Dignidad, Tamara Adrián, exhortó a la realización de unas elecciones primarias con una participación igualitaria. Creemos que para las elecciones presidenciales es necesario que se organicen unas primarias que sean absolutamente abiertas a todos, sin discriminación y sin exclusión. Esa es la única oportunidad de que haya una reconciliación posible en esta situación en la que nos hemos enfrascado en los últimos años de dividirnos innecesariamente, porque, insisto, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide.
Por otra parte, Adrián expresó su apoyo a la reapertura de la frontera con Colombia. Sin embargo, lamentó que se haya dado en condiciones de desigualdad y desventajas para Venezuela. A su juicio, nuestro país no está a la par de la nación colombiana en materia de producción nacional. El movimiento político anunció que el 10 de diciembre habrá una concentración como parte del reconocimiento y la garantía de los derechos humanos de los venezolanos. El director del Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, Pablo Molina, rechazó que la estatua de María Lionza fuese sustraída ilegalmente de la universidad y sin respetar los protocolos de preservación. No es del interés de la universidad mantener la pieza encerrada en un galpón, pero hay procedimientos respetuosos de la autonomía universitaria, del derecho de propiedad de la universidad sobre la pieza, ¿okay?, que deben activarse para, con una discusión sana y sincera, poder debatir y poder derivar en una conclusión para el destino de la pieza. Molina afirmó que la pieza fue retirada sin autorización a un lugar desconocido, señalando que esto atenta contra la autonomía universitaria. Recordó que la estatua es patrimonio de la UCB, como consta en Gaceta Oficial de octubre del año 1943. Y como respuesta, el Instituto de Patrimonio Cultural dictó medidas administrativas de protección y conservación de la escultura María Lionza. Aseguró que la obra tiene visibles signos de deterioro y que a su juicio estuvo secuestrada por parte de la UCB sin las condiciones adecuadas para su preservación en un lugar inaccesible para su exhibición. El organismo indicó que fue abierto un proceso administrativo para determinar las sanciones de los que serían los responsables de colocar en situación de riesgo a la escultura, la cual aseguran se mantiene a cargo de equipos técnicos que trabajan en la preservación de su integridad. El gobernador del estado de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, entregó material médico quirúrgico a los 7 directores de las áreas de salud integral comunitaria. Solución fisiológica, fármacos, guantes, gasas, entre otros insumos, fue parte de lo distribuido en la red comunal de los consultorios populares del Estado. Trabajando en todos los sentidos de ayudar a la gente del pueblo. La gente necesita su medicina, la gente necesita que los médicos la ayuden, porque anteriormente la gente iba a los hospitales o los ambulatorios, no lo atendía ni le entregaban la medicina. Vamos a estar supervisando lo que se está entregando con ojo de garza para los efectos de que se cumpla esta decisión de llevar la medicina a todos los sectores de la vida neoespartana. Con respecto a la situación de los pescadores de las islas de Margarita y Coche, el mandatario regional manifestó que se encuentra en conversaciones con el gobierno nacional para otorgar créditos a los trabajadores del mar, así como para la entrega de los materiales necesarios al momento de salir a faenar. Siguiendo GPS y los créditos que son importantes para los pescadores de Margarita y Coche. Sabemos que es un sector que tiene que ser beneficiado, que le tenemos que meter la mano, porque esos hombres y esas mujeres van permanentemente a buscar el sustento diario de sus familias y necesitan de que el gobierno lo ayude, lo proteja. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, aseguró que todos los colegios municipales ahora cuentan con internet para el mejor desarrollo de las actividades de estudiantes, profesores y personal administrativo. Nosotros estamos garantizando también el acompañamiento de comidas, aparte de los útiles escolares y aparte de las instalaciones que, como las puedes ver, están totalmente recuperadas y nuevas. Y a esto le sumamos el internet de banda ancha en todos nuestros colegios de manera gratuita, gracias a las alianzas comerciales que hemos hecho desde la alcaldía de Chacao. Duque señaló que en las instituciones fueron instaladas cocinas industriales que van a beneficiar a más de 2.000 alumnos. Aseguró que buscan crear salarios más atractivos para los maestros del municipio. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso revisaremos lo más destacado del panorama internacional. Sigan allí, enseguida estaremos de vuelta.
Para este miércoles 5 de octubre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 8,19 bolívares. Esta tasa es la que debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una distinta constituye un delito que acarrea sanciones penales para comercios y particulares. Más de 21.000 hectáreas de maíz se han sembrado en Anzoátegui en lo que va de 2022, así lo informó el gobernador Luis Marcano, quien destacó que esta acción fue posible gracias al plan de siembra y alianzas con la empresa privada. Son 6.000 hectáreas de maíz asignadas a la entidad a través del Plan Siembra Nacional, que se suman al aporte de productores de la empresa privada, quienes registran más de 15.000 hectáreas de este rubro en proceso de crecimiento, cuya cosecha está prevista para los meses de octubre y noviembre. Que entre octubre y noviembre vamos a cosechar y que se suman a su vez al gran esfuerzo de siembra que se ha hecho en total de más de 100.000 hectáreas, porque no es solamente el maíz, es también lo que tiene que ver con el maní, lo que tiene que ver con la patilla, la parchita, la cebolla, un conjunto de rubros que demuestran el esfuerzo y el avance en la productividad de nuestro estado Anzoátegui. El gobernador mencionó que además del maíz en Anzoátegui, se han labrado más de 100.000 hectáreas entre cebolla, maní, parchita, patilla u otros rubros, que demostrarían el avance de productividad en la entidad y que buscan abastecer los mercados locales. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La empresa socialista Soberanía Patriota en Monagas continúa con las jornadas de alimentación junto a los comités locales de abastecimiento y producción en las comunidades y municipios de la entidad. Un total de 1.692 familias del sector San Vicente del municipio Maturín fueron favorecidas con la venta de proteínas como pollo y mortadela a través de una jornada con los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, que incluyó la comercialización de granos, verduras, maní y casabe. En lo que va de mes, de 50 toneladas han sido distribuidas en el mes de septiembre en las bases de Misiones Socialistas y su punto y círculo del municipio Bolívar, municipio de Ezequiel Zamora, parroquia Santa Cruz y donde nos encontramos en la parroquia San Vicente. Asimismo, tenemos la presencia de emprendedores y emprendedoras textileras que están trayendo a esta hermosa comunidad uniformes escolares a muy bajo costo. Nos encontramos en un CLAP productivo, un CLAP que produce caraotas, ocumochino, yuca, la transforman en casabe, de igual manera maní. Esta jornada fue el espacio para el expendio de uniformes escolares a precios accesibles, así como la activación de una atención especial para la entrega de suplementos nutricionales y el plan de desparasitación. Desde el estado Monagas, Leyce San Luis, Televen. El alcalde de Valencia, en el estado Carabobo, Julio Fuenmayor, incorporó 2 nuevas unidades de transporte para la ruta del adulto mayor y supervisó los avances de la construcción del Parque Ali Primera en el sector La Florida. El mandatario municipal anunció que esta nueva unidad cubrirá desde la sede de la alcaldía, pasando por La Isabelica, Bellomonte, Samanes Norte, Avenida Michelena, Cabriales y Avenida Lara con Branger. Estamos inaugurando esta parada para el adulto mayor, pasados el Día Internacional del Adulto Mayor. Sin duda, una extraordinaria noticia. Estamos incorporando 2 unidades de transporte, el cual nos comprometimos en campaña y estamos celebrando con nuestros queridos adultos mayores, que sin duda simbolizan esa acumulación de conocimiento. Por otra parte, Fuenmayor supervisó los avances de la construcción del Parque Ali Primera, que aseguró contará con canchas múltiples, área gastronómica, parque infantil y gimnasio para el adulto mayor. Son distintos espacios de distintas disciplinas deportivas, como el baloncesto 3x3, el fútbol sala, el fútbol de campo, aún el tenis de mesa, el voleibol de playa. Aunado a eso va a tener áreas comerciales, va a tener un módulo policial y de igual forma distintos espacios para el disfrute y por supuesto vamos a tener una hermosa escultura de nuestro cantón del pueblo, Ali Primera. Por último, el titular por Valencia destacó que también se realizó un plan social comunitario con servicio odontológico, evaluación médica y barbería para la tercera edad a través del Plan Búho. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen.
Iniciamos nuestro recorrido internacional en Honduras, donde 2 personas perdieron la vida y 19 resultaron heridas en un accidente vehicular en el departamento de La Paz. El cuerpo de bomberos detalló que el conductor de un autobús perdió el control y provocó que la unidad cayera por un barranco. Los heridos de gravedad fueron trasladados al hospital estatal, donde reciben asistencia médica. 5 personas fueron asesinadas y 2 resultaron heridas tras ser atacadas por un presunto sicario en un barrio de Cali, Colombia. El alcalde de la localidad indicó que el atentado estaría relacionado con la lucha por los espacios del microtráfico de drogas entre los grupos delictivos. Nos centramos ahora en Guatemala, donde cientos de militares veteranos bloquearon 11 carreteras en distintos puntos del país para exigir el pago de una indemnización estimada en $15.000 por su lucha durante el conflicto armado interno. Algunos se instalaron a las afueras del Congreso, donde esperaron ser atendidos por una delegación del Legislativo. Y en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 retumbó nuestro himno nacional tras la suma de 3 medallas de oro para Venezuela. El nadador venezolano Alfonso Mestre se llevó la medalla de oro tras alcanzar un nuevo récord subcontinental con 1 minuto 48 segundos y 61 centésimas en los 200 metros libres, mientras que Keidomar Vallenilla rompió récord de la división de 96 kilogramos de halterofilia, alzándose con el oro. Por su parte, Kleiber Casanova ganó la presea de oro al superar a Mariano Won en la disciplina de kata individual. Andrea Armada también destacó en la final del kata femenino, donde obtuvo la medalla de plata al caer ante Nicole y Jonamine de Brasil por tan solo décimas. Venezuela se colocó en el puesto número 5 del medallero tras ganar 9 preseas más en los Juegos Suramericanos en la Asunción. Y hoy comienzan las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto en nuestro país. Trotamundos de Carabobo se enfrenta a Centauros de Portuguesa en el Fórum de Valencia, mientras que Cocodrilos de Caracas hará lo propio frente a Guayqueríes de Margarita mañana jueves. En ambas series se disputarán 7 juegos y pasarán a la gran final los 2 equipos que logren 4 victorias. Y en Carúpano, Estado Sucre, se realizó un foro sobre la vida y las hazañas del legendario pelotero de los Navegantes del Magallanes, Luis Camaleón García. El evento se celebró en el Club Social y Deportivo La Magallanera, con presencia de ponentes que disertaron sobre la trayectoria de 22 temporadas del extinto beisbolista en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Fue un gran pelotero de doble filo, porque era un bateador de líneas cortas o era un bateador, como lo meritaba el béisbol, de líneas largas, de batazos extraordinarios fuera del estadio. Fue un hombre que tuvo muchos récords dentro de la pelota venezolana y actualmente dentro de la divisa de los Navegantes del Magallanes. Es un gran legado que nos dejó, como se dice, el carupanero Luis Camaleón García. Camaleón García fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte y del Béisbol venezolano, al Pabellón de la Fama del Béisbol del Caribe, así como también fue ingresado en el Salón de la Fama del Béisbol mexicano, país donde destacó. Brilló en el béisbol mexicano durante 11 temporadas con más de 170 cuadrangulares, igualmente más de 1000 imparables. Acá en Venezuela, por supuesto, tiene la particularidad de haber sido el primer venezolano o el primer pelotero en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, de haber conectado 1000 indiscutibles, 1065 conectó en su totalidad, 63 honrones. Así que hablar de Camaleón es una historia demasiado extensa y larga, y es un orgullo porque se trata de un pelotero carupanero que ha escrito con nombre propio páginas doradas y que es una referencia para la nueva generación de peloteros acá en Venezuela. Sin duda, Camaleón García es ícono y legado deportivo para la nueva generación de jugadores. Desde el Estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Tenemos una nueva pausa para publicidad aquí en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en entrevista a Orlando Alzuro, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Ya venimos.
Bueno, de inmediato vamos a conversar con Orlando Alzuru, quien es presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Ha comenzado un año escolar esta semana. Importante, pues, hacer un poco el repaso, hacer una evaluación de cómo comienza este año escolar 2022-2023, pero también abordar un tema fundamental que son las condiciones socioeconómicas del maestro, del docente venezolano. Así que, bueno, Orlando, te agradezco nuevamente que compartas con nosotros, entremos en los detalles, pero me gustaría porque se ha presentado una postura divergente. Los gremios han dicho que las escuelas, los planteles educativos no están suficientemente o no están sencillamente aptos para el comienzo de las clases. El gobierno dice que fue asistencia masiva, que haya algarabía, como decía el titular de un medio de comunicación afecto al gobierno, y así otros dicen que todo está bajo la normalidad. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en este caso y particularmente la Federación Venezolana de Maestros? Gracias, Carlos, por la invitación. Sí, efectivamente, bueno, las clases comenzaron ayer, en el día de ayer. El lunes se comenzaron las clases y es verdad que la asistencia de los docentes fue completa. No así la asistencia de los alumnos, que nosotros calculamos que estuvo más o menos entre un 25 y un 30% de asistencia. Y esto es una cosa normal, porque por lo general los primeros días de clase siempre los alumnos se van incorporando progresivamente a las clases presenciales. Lo importante es que comenzaron las clases presenciales que nosotros realmente apoyamos por cuanto creemos que nosotros no podemos seguir con las clases suspendidas, no podemos seguir con los alumnos recibiendo una educación de muy baja calidad a través del internet, a través de los aparatos electrónicos. Hay un problema realmente grave pues, con los centros educativos. Indudablemente que... Pero están en condiciones, iniciaron con condiciones los centros bueno, educativos, digamos, depende del lugar también, exacto, depende de la zona. A eso iba, no, a eso iba. Hay centros educativos que han sido refaccionados, reparados completamente, allí no hay ningún motivo para que las clases no comiencen como debe ser. Sin embargo, el problema de la infraestructura escolar es un problema demasiado grande. Realmente ya antes de la pandemia los centros educativos venían con muchas fallas, fundamentalmente las fallas estructurales, de falta de agua, baños inservibles, etcétera, etcétera. La pandemia y el AMPA ayudaron, por supuesto, a que esto se deteriorara. Son 25.000 planteles que tiene, hay 29.000 planteles y pico en el país, 25.000 de los cuales le corresponde al Ministerio de Educación. Bueno, de esos 25.000, nosotros hemos evaluado que más o menos, mira, el 70% de esos planteles estaban en condiciones, unos peores, otros medios y algunos realmente inservibles. Y ante esa situación, nosotros les propusimos, incluso a la ministra de Educación, que ella sola no podía, el ministerio solo no podía recuperar en tan corto tiempo tanta cantidad de centros educativos. ¿Y qué le plantearon ustedes? Le planteamos que buscar ayuda de otros organismos nacionales e internacionales para que realmente pudieran estar los centros educativos. ¿O la empresa privada? La empresa privada, todos esos organismos. Entonces surgió esto no me acuerdo cuál es el nombre, porque, bueno, es un conjunto de organizaciones que fueron a la escuela, creo que están los militares, etcétera, etcétera, a ayudar a recuperar las escuelas. Sin embargo, no fue suficiente. Fue suficiente, quedaron escuelas que realmente están inservibles. En esos centros educativos, mira... Parece que la provincia es muy grave, ¿no? Muy grave porque realmente, te digo que es difícil arreglar en las escuelas y los centros educativos en tan corto tiempo y con tan pocos recursos. Pues por eso le propusimos que buscara recursos y que buscara ayuda internacional, buscara empresas privadas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ella lo hizo de esa manera y creo que fue el sector militar se prestó ayuda para pintar, refaccionar, etcétera, etcétera. Porque es que te digo, hay centros educativos que son de extrema gravedad. Hay otros medios, otros que realmente necesitaban una pinturita o una refacción pequeña, pero realmente nosotros creemos que en esos centros educativos donde la cuestión es extrema, bueno, el Ministerio de Educación tiene que buscar una alternativa para que realmente los alumnos no reciban clases en esas condiciones. Busque algunos espacios que usted pueda alquilar mientras se recupera la escuela. Lo importante es no parar
no parar la recuperación de la escuela en este lapso. Ahora bien, el sector docente, Orlando, sí se incorporó, como dicen, fueron a cumplir y asumieron su responsabilidad. Pero ¿en qué condiciones toma este nuevo año escolar al sector docente venezolano? Bueno, miren, en condiciones realmente muy deterioradas. Fíjate que han venido sucediendo cosas, sobre todo con el salario del educador, que nosotros lo habíamos puesto en un sitio más o menos aceptable para que una vez que comenzáramos a discutir la tercera convención colectiva, que ya la estamos discutimos toda la parte social, pero nos falta la economía, que este jueves 6 la continuaremos, pudiéramos haber avanzado mucho más en materia salarial, pero no fue así. Bueno, el Ministerio de Planificación y Presupuesto unilateralmente agarró, le pasó tijera a nuestras primas, a nuestros bonos, que realmente nos hacían a nosotros un salario integral más o menos bien para tú seguir adelante. No era el perfecto, por supuesto, porque la lucha tiene que continuar hasta conseguir nosotros realmente un salario que dignifique al trabajador, como lo establece la Constitución en su artículo 91. Bueno, pero la lucha es seguir avanzando, y ya teníamos la facilidad de estar discutiendo en la convención colectiva que por supuesto allí nosotros tenemos establecido, hay una serie de deudas, y nosotros aspiramos este jueves que viene comenzar ya las cláusulas económicas, a discutir esas cláusulas y, por supuesto, a discutir todo lo que nos ha quitado, todo lo que nos han cortado, esas primas y esas cosas que tenemos que recuperarlas para poder seguir adelante. Eso te iba a preguntar, porcentualmente, ¿cuánto, Orlando, ha declinado desde el momento de la última firma y convenio con el gobierno a hoy día? ¿Cómo ha declinado el salario del docente venezolano? Bueno, fíjate que en la última convención nosotros después fuimos, a través de las conversaciones, los preacuerdos, fuimos avanzando con los diferentes ministros, porque es que el Ministerio de Planificación hace y deshace con los trabajadores lo que le da la gana. Fuimos avanzando y hasta lograr un salario allí, debemos aclarar que nosotros no ganamos salario mínimo. Tenemos un salario base a través de nuestra convención colectiva. Ese salario base nos lo habían convertido en un salario mínimo de los magistrados de la administración pública. Eso lo luchamos, lo ganamos, lo pudimos emparejar, y bueno, mira, el salario se ha deteriorado más o menos un 47% en estos últimos meses, después que la UNAPRE cortó mucho, y la inflación, la devaluación. Sí, la devaluación del bolívar. Toda esa serie de cosas. La depreciación, por supuesto que tenemos un promedio del bachiller hasta el docente 6 de $37 que estamos ganando. ¿Es el tope o hay algo más? Es un promedio. Un promedio. Porque estamos entre $32 y $54 en este momento. El promedio sería unos 37 por ahí más o menos. Al retorno me hablas y me dices a qué aspiran entonces, pero vamos a hacer una pausa y regresaremos enseguida para seguir conversando con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, seguimos intercambiando con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Hablábamos, pues, hace un momento, Orlando, de la declinación, del deterioro a lo que ha llegado y el promedio que se tiene. ¿A qué aspiran para poder compensar este deterioro en el salario del docente venezolano? Bueno, fíjate lo siguiente, ya nosotros ya se introdujo, por supuesto, la tercera convención colectiva unitaria, que se discutió hasta julio. Se discutieron todas las cláusulas que no tienen incidencia económica. Este jueves, mañana jueves, vamos a comenzar a discutir las cláusulas económicas. ¿Qué aspiramos nosotros? Bueno, nosotros aspiramos que realmente allí, en esa discusión, en primer lugar, recuperemos las primas que nos cortó la UNAPRE, que eso le ha hecho un gran daño al salario del trabajador, del educador. Eso fue lo que llevó a las protestas. Claro, y eso condujo a las protestas, y si eso realmente no se supera, las protestas van a continuar. ¿Por qué? Porque los sindicatos nuestros en el interior del país, los educadores van a seguir quejándose que no tienen para el pasaje, que no le alcanza para la comida, y eso es verdad.
y es una realidad que no se puede ocultar. Entonces, porque fíjate, por ejemplo, en el 2001, por ponerte un ejemplo, nosotros teníamos, el bachiller docente tiene un salario de $25.13, ¿no? Luego, en marzo del 22, habíamos avanzado a $62.99 el salario de un bachiller docente, y de un docente 6 de $98. Bueno, hoy, a octubre del 2022, ese bachiller docente gana $32. Y un docente 6 con posgrado, ya propenso a dejar la carrera, porque tiene más de 20 años, está ganando $54 mensual. Y eso realmente tenemos que corregirlo. Estamos enfocados precisamente en esas cosas. Primero, en recuperar las primas que el Ministerio de Planificación y Presupuesto. Yo no hablo del ONAPRE, porque el ONAPRE lo que es una oficina técnica. Si el ministerio le dice ponga eso, ellos lo ponen. Es el Ministerio de Planificación y Presupuesto quien realmente cercenó el derecho de los trabajadores allí cortándonos las primas y los bonos. En segundo lugar, la seguridad social, que es terrible. Nosotros tenemos un drama tremendo con la seguridad social, a pesar de que la ministra de Educación nos ha informado que realmente se están recuperando algunos IPASMES en el interior del país. Hay un programa de seguros ni hablar, me imagino. No, eso no. Seguros de salud ni hablar. No. Se están creando, pues se están dando esas facilidades. Pues parece que se van a crear farmacias en los municipios a fin de que los trabajadores educativos puedan comprar sus medicinas allí. Es decir, se le está dando algunas alternativas viables para solventar en parte el problema de salud, que es el problema más terrible que tenemos nosotros. Y enfocarnos, por supuesto, en un buen salario. Un salario realmente que permita al educador y a su familia vivir dignamente. Es posible que realmente nosotros no podamos conseguir lo que queremos, porque el contrato colectivo es una oferta y demanda, y la excusa, por supuesto, es que en este momento no hay dinero para eso, etcétera, etcétera. Algunos economistas han coincidido en eso. Sin embargo, nosotros, bueno, es el problema del gobierno. Nosotros estamos solicitando nuestros beneficios. Otra curiosidad que me surge, que lo habíamos conversado en el pasado con el tema de la diáspora, de los maestros que se marcharon, los maestros que dejaron la escuela, los maestros que se fueron a ejercer otro tipo de trabajo, a realizar otro tipo de trabajo. ¿Cómo se ha sustituido esa ausencia, esa vacante de docentes y profesores? ¿Quién la ha sustituido con capacidad y con nivel, obviamente, ¿no? Bueno, fíjate que ahí hay un problema grave que también se lo hemos planteado a la ministra de Educación, y la ministra de Educación ha dado instrucciones a todo su equipo. Fíjate, vemos que en la educación universitaria, ahí decía en un foro que estuve en estos días, que el 47% de los docentes han migrado, se fueron en la educación universitaria. En media, en el área nuestra, media, básica, bachillerato, primaria y bachillerato, para que la gente lo entienda. Bueno, mira, la diáspora ha sido menor. Sin embargo, han regresado mucha gente que se había ido a otros trabajos. Ha querido regresar porque el salario de había mejorado el salario del 62%, los atrajo un poco. Ahora, con esta situación ahora, no sé qué irá a pensar esos docentes que regresaron. Pero, ¿qué pasa? Hay una situación muy irregular, que la ministra de Educación lo sabe y se lo hemos planteado. Es que se le está dando la oportunidad a la gente que retorne a su salón. Pero ¿qué pasa? Que la ministra de Educación da una instrucción, una orden, y los jefes de zona educativa siguen persiguiendo a los educadores, siguen suspendiéndole el salario a los educadores, siguen impidiendo que esas personas que están formadas, que fueron formadas durante muchos años en las universidades, vuelvan al aula de clase. Eso me parece que es criminal, por situaciones políticas, por situaciones personales, etcétera, etcétera, le están frenando. Entonces, ¿y qué ha dicho el ministerio? La semana pasada ya denunciamos formalmente ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación esta situación. Nosotros aspiramos, por supuesto, que entonces esta situación cese de una vez por todas y se le respete el derecho que tiene el educador a retornar a su aula de clase en las condiciones en que se retiró, porque las condiciones fueron sui generis, pues realmente hubo una pandemia, una situación muy difícil que obligó a las personas a buscar otra forma
de solventar Sí, su vida. ¿tienes el porcentaje aproximado o maneja la federación el porcentaje de aquellos docentes que se han reincorporado, que han retornado para luego ejercer la docencia? Bueno, no tenemos un porcentaje que te lo Sí. pueda decir, te diría mentira si te digo que es un porcentaje, pero sí hay muchos en los estados, hay mucha gente que ha retornado a las escuelas, pero bueno, se le está trancando, se le está bloqueando su regreso y eso es un acto que nosotros no lo vamos a permitir y le estamos exigiendo al ministerio que ponga orden en este sentido, aunque la ministra ha dicho, mire, denle en el regreso, abran las puertas porque necesitamos a los docentes. Pero los jefes de zona, que son unos rayecitos, que se creen unos rayecitos, hacen lo contrario. Bueno, gracias por toda la información, Orlando, muy amable por haber estado con nosotros hoy en este segmento de la entrevista en el noticiero, en la primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, amigas y amigos, nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Bueno, iniciamos las noticias del arte y el espectáculo contándoles que Coldplay pospuso su gira por Brasil debido al estado de salud del vocalista Chris Martin. Seguimos hablando de música. Depeche Mode anunció disco y gira tras la muerte de Andy Fletcher, huérfano de su miembro fundador. Bueno, concluimos esta primera emisión del noticiero de Televen. Como siempre, ya es costumbre, les dejamos nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a empezar por Twitter, @el_noticiero, para que puedan seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera de Venezuela. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID. Será hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional.